Juanito, ¿qué estás haciendo aquí? Vamos a sentarnos allá. Wendy, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y con esa ropa. ¿Me puedes explicar? Juanito, te cuento que el día de hoy vamos a conocer a una cultura muy importante, la cultura chiquitana. ¿Dónde se encuentra ubicada la cultura chiquitana? Podemos ubicar a la cultura chiquitana en Bolivia, en el departamento de Santa Cruz. Se encuentra ubicada en las siguientes provincias: Núcleo de Chávez, Andrés Ibáñez, Sandoval, Velasco, Chiquitos y Germán Bush. Te cuento que 465 comunidades forman parte de la cultura chiquitana, pero también, de acuerdo al censo del año 2012, la cantidad de población es la siguiente: 142.822 habitantes. Oh, ¿será que me puedes contar su historia? Claro que sí, Juanito. En este momento veremos algo de la historia. Antes de la colonia se asentaron diversos grupos de muchas familias lingüísticas, como por ejemplo los Chiquitos y Arawak, entre otros. Sin embargo, después, en el año 1691 al 1767, se asentaron las misiones jesuíticas. Los chiquitanos reflejaron un proceso de homogeneización, una homogeneización en el aspecto religioso, lingüístico, demográfico y político. Ya para el año 1767, las misiones jesuíticas fueron expulsadas, pero sin embargo, algunas siguieron en el mismo lugar. ¿Pero qué nos pasó, Wendy? Después de lo acontecido, los cruceños se asentaron en el territorio chiquitano, donde establecieron haciendas dirigiendo a los chiquitanos bajo el patronazgo. Esto sucedió hasta la reforma agraria en el año 1953 y 1950, donde hubo un recorrido de las grandes agroindustrias azucareras. Después de eso, los chiquitanos se desplegaron y asentaron en diferentes comunidades como hoy en día ya las conocemos. Muy bien, Juanito, pero no nos olvidemos de su idioma, que es muy importante. En la cultura chiquitana se habla el pesiro, o también llamado chiquitano. También es importante que conozcamos un poco de sus viviendas. Acompáñame, Juanito. Sus viviendas se encontraban elaboradas por diferentes ramas y pajas. También es importante mencionar que los hombres se dormían sobre unas hamacas de algodón y las mujeres se dormían en el piso o a veces sobre algunas ramas. Sin embargo, actualmente debemos de mencionar también muchas características, como por ejemplo su religión. ¿Entiendes, Juanito? Sí, pero ¿qué sucede con su religión? Bueno, te haré conocer. La religión de la cultura chiquitana se basa mucho en las figuras católicas. Sin embargo, ellos también cuentan con una figura muy importante. Los chamanes ejercen una función muy importante, ya que ellos tienen el control social en la cultura chiquitana. Sin embargo, Juanito, también es importante que mencionemos sobre algunas creencias de la cultura chiquitana, como por ejemplo las enfermedades. La cultura chiquitana considera que las enfermedades tienen su origen de algunos curanderos malignos. En la cultura chiquitana, Juanito, también cuentan con un sistema de salud. Actualmente cuentan con centros de salud y postas. Sin embargo, es importante también mencionar que la cultura chiquitana se encargó de aprovechar estas plantas proporcionadas por la naturaleza. Como por ejemplo, podemos observar el aceite de copalga. El aceite de copalba se encarga de desinflamar y tranquilizar los dolores reumáticos. En su gastronomía es importante mencionar los siguientes platillos, como por ejemplo el locro caletero y el pan de arroz. Recorremos la educación, que es muy importante. La educación se basa en 3 puntos importantes, como por ejemplo la transmisión oral, la educación bilingüe y el intercambio cultural. Cuando hablamos de la transmisión oral, nos referimos a que los conocimientos, creencias, tradiciones de la cultura chiquitana se van transmitiendo de generación en generación. El intercambio cultural es muy importante porque en la cultura chiquitana se permite la interculturalidad con otras comunidades para un fortalecimiento del conocimiento. Así también es importante el bilingüismo, porque como sabemos, en la cultura chiquitana se habla el pesiro, pero también el castellano, sobre la vestimenta de la cultura chiquitana. Como por ejemplo, los hombres cuentan con un pantalón, una camisa de seda y unas sandalias o abarcas de goma seca, y cuentan con el sombrero de paja. En el caso de las mujeres, como puedes observar en mi caso, se encuentran vestidas con un tipoy, que usualmente tiene el color blanco con algunos colores que adornan el tipoy. También las mujeres cuentan con grandes collares y algunas pulseras. De forma es que el día de hoy conocemos más a la cultura chiquitana, pero vamos a finalizar con el baile típico de la cultura chiquitana, Juanito. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí.